El domingo pasado, que yo no estuve aquí porque estaba en unos compromisos familiares, mi mamá estaba cumpliendo sus 90 años y mi familia vino y estábamos juntos todos para celebrar esa fiesta de acción de gracia por la vida de mi mamá. Y no estuve aquí, pero escuché el mensaje de Alfredo, un mensaje pertinente, un mensaje poderoso sobre discipulado. Y compartiendo con las mujeres de la oración, había leído esta porción y se quedó en mi corazón. Así que desde el miércoles yo comencé a escribir aquí en la iglesia. Y hoy me toca hablar sobre esto. Y es como si chocara con uno de momento. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Y vamos a leer hasta el versículo 52. Y así dice la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados o dispuestos para vida eterna. No es la predestinación, sino que había disposición en el corazón para recibir la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Pero los judíos, ¿escuchó ahí? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo es una marca de un discípulo de Jesús. Hay gente que llega a la iglesia y está como un poco cansado, así. Algunos desde anoche a la 1 que recibimos la noticia de la partida de Leli, ya nos despertamos a la 1 y algunos corrieron al hospital y otros nos quedamos despiertos mucho tiempo porque en ese momento el sueño se le trastorna a uno. Y yo sé que algunos llegan cansados, pero yo quiero que usted le diga al que está al lado suyo, al pasito, dígaselo: el gozo es una marca del discípulo de Jesús. Parece contraproducente en un momento como este, pero Dios siempre se va a adelantar. Lo que escribí aquí, que el gozo es un sentimiento, eso es lo que dice el diccionario. Dice que gozo es un sentimiento de complacencia. Gozo es alegría de ánimo. Gozo es deleite. Cuando tú estás gozoso, está contento. Gozo es estar complacido por dentro y manifestarlo por fuera. Gozo en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, una palabra griega que es la palabra chara o chará. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de gozo con la palabra chará, está hablando de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Donde el apóstol dice: mas el fruto del Espíritu es amor, e inmediatamente dice gozo. Así
que el gozo en el discípulo de Cristo es un fruto del Espíritu. Y los frutos del Espíritu crecen desde adentro. El gozo del cristiano en la vida del cristiano es un fruto del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son el carácter de Cristo establecido en nosotros. Y lo que Jesús dijo que buscaba en sus seguidores era fruto. Así que el fruto es una marca. El fruto del gozo es una marca que debe ser exhibida por lo que han sido lavados por la sangre de Cristo. No voy a decirle que un cristiano no tenga momentos de tristeza o de ánimo caído o de alma en congoja. Pero lo que la Biblia dice es que Dios conforta nuestra alma cuando está en congoja. La pone en confort, la pone cómoda con sus promesas, con su palabra. Si usted es un discípulo de Jesús, el gozo debe ser una marca en su vida. Las marcas se distinguen una cosa de otra. Por eso, cuando usted va a poner un negocio y le va a poner un nombre, usted tiene que ir a INALPI y pagar unos impuestos y sellar ese nombre. Porque ese nombre es lo que distingue su negocio. Es una marca. Nosotros como iglesia nacimos con un colegio. Fundadores de esta iglesia creyeron que la educación debe ser parte vital en el desarrollo del ser humano. Así que naciendo la iglesia Centro Evangelístico, nace conjuntamente con Colegio Evangélico Efraín. ¿Qué pasa? Que junto con los misioneros de aquí vinieron otros misioneros a San Francisco de Macorís que tenían la misma visión. Y fundaron una iglesia con un colegio allá. A este colegio se le pone Colegio Evangélico Efraín en honor a quien diera la ofrenda para comprar estos terrenos y construir el colegio, porque había nacido en una casa alquilada. Pasaron años y años y necesitábamos hacer unos trámites del colegio. Y necesitaban la gente de San Francisco hacer unos trámites con el colegio de ellos. Cuando el pastor de San Francisco fue a Santo Domingo para hacer los trámites del nombre, le dijeron: usted no puede tomar ese nombre, usted no lo puede registrar, porque ese nombre pertenece al Colegio Evangélico Efraín de Santiago. Era un nombre que nos distinguía y que estaba dentro de ley. Así que nosotros tuvimos que hacer como un permiso o algo así y poner que al colegio nuestro se le pusiera Colegio Evangélico Efraín de Santiago y al de San Francisco se le pusiera Colegio Evangélico Efraín de San Francisco, para distinguirnos. Porque el nombre es una marca. Pues el nombre discípulo de Cristo es una marca. Pero dentro de esa marca hay marcas dentro de esa marca. Y una de esas marcas es el gozo. Usted no puede decir que es un discípulo de Cristo y vive todo el tiempo con una cara larga, que no manifiesta gozo. Como si estuviera amargado, como si una patana le pasó por encima, como si todo le cae mal. No es posible.
Porque el gozo es fruto del Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios pidió a su pueblo que se le hiciera fiesta, que se celebrara, que su pueblo fuera gozoso. Así que el culto era como una gran fiesta de gratitud. Deuteronomio en el capítulo 16, los versículos 9 y 10 dice que los israelitas, cuando cosechaban, subían al templo para adorar y llevaban consigo ofrenda de los frutos de la tierra. Por eso los templos tenían grandes almacenes. Y dice: tú me celebrarás fiesta a mí con los primeros frutos. Tú te alegrarás. Tú irás al templo y te explayarás de gozo. ¿Qué quería decir eso? Estoy celebrando que mi provisión es Dios. Y a veces nosotros recibimos la provisión de Dios y ni nos acordamos de celebrar con gozo en su presencia. Pues Dios le dijo a Israel: celébrame fiesta. En el Nuevo Testamento, el gozo se recibe al ejercer fe en el Señor Jesucristo, en su salvación, en sus promesas. ¿Cuántos de los que están aquí cada día le dan gracias al Señor porque el Señor los salvó? Todos nosotros, Oliver, estábamos miserablemente perdidos. Todos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, desarraigados, quitados de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús trae vida eterna. Su gracia, su regalo. ¿Cuántos son salvos? Porque esa es otra, que hay gente que es cristiano evangélico de años y no está seguro de su salvación. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, tiene vida eterna. Usted no tiene que esperar llegar al cielo, tocarle a San Pedro y ver si le abre la puerta. Porque la puerta en el cielo no la abre San Pedro. La abrió Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos salvos. Así que gloria a Dios porque soy salva. Él me salvó, no por méritos míos, por los méritos de Él. Él pagó el precio. Así que la salvación debe producir en nosotros gozo. Y yo quiero recordarle eso al centro evangelístico hoy. El ser salvo debe ser un motivo de gratitud delante de Dios y de fiesta en Él. Aleluya. Gloria a Dios. El gozo se recibe al ejercitarnos en las disciplinas cristianas, al caminar en obediencia a la verdad de su palabra. Cuando usted obedece la palabra de Dios, eso produce gozo. Cuando usted ejercita su vida de oración, produce gozo. Cuando usted se ejercita en la lectura de la palabra de Dios, eso produce gozo. Porque Alfredo decía el domingo, la palabra nos limpia. Y al limpiarnos, pues somos libres. Y eso produce gozo. Santo Dios. Gozo es como tener el corazón ardiendo. Usted ha visto de lo que son capaces los deportistas cuando un muchacho que juega baloncesto
entra un tiro de 3 cuando un juego se está casi perdiendo. ¿Usted ha visto cómo arde la pasión? Usted vio en estos días, yo creo que todos vimos, porque estábamos atentos, que Art estaba jugando en los Celtics de Boston y que era uno de los nuestros. Y todo el mundo estaba atento, ¿qué va a pasar con ese muchacho? Él ganó el anillo de campeón y fue como una locura. Yo creo que todo el mundo se alegró, aunque usted nunca ha visto a Al Horford. Pero es un dominicano que gana, primer dominicano que gana un anillo de campeón. Y un primer dominicano que gana un anillo de campeón y es un cristiano. Nos alegró eso muchísimo más. Eso puso el corazón así a arder a los que son deportistas más. Pues gozo es como si ganáramos un campeonato extraordinario como ese. Pero nosotros hemos ganado un campeonato mayor, porque ganó Jesús en la cruz y estableció en nosotros salvación. No puedo concebir un cristiano que Jesús vive en él y que se ejercita en la verdad de Dios, que como que viva cara larga, que se suma en tristeza, que se ponga apático, que no tenga deseo de abrazar a alguien, de querer a alguien, de expresarle a alguien. Hay gozo. Sí, he sido salvo. Tengo que decirle a otro, he sido salva. Jesús me salvó. Este viernes yo fui al campo de mi casa para dar un culto con gente de mi familia. Yo le estaba diciendo a ellos el gozo que ha sido para mí, el que Jesús me salvó cuando yo era una niña en ese campo, que era un campo de Cambrón y Guasábara, polvoriento y caliente de la línea noroeste, pero que ahí llegó Jesús y me hizo así y me sacó y me salvó. ¿Cómo no voy a estar gozosa? Y decirle a mi familia lo que eso ha significado para mí, lo que puede significar para ellos. Hay gozo en mi corazón porque Jesús me salvó. Así que el gozo es como que el corazón arde. Pero ese fuego, esa llama, ese gozo lo produce el Espíritu Santo. Jesucristo es la fuente del verdadero gozo. El gozo del cristiano viene por tener comunión con Dios. ¿Escuchó eso? Usted no puede ser un cristiano gozoso si por alguna razón de la vida su comunión con Dios se corta. La comunión con Dios puede cortarse por diversos asuntos. El pecado es uno, la apatía es otro. El usted aletargarse espiritualmente. La fuente de gozo es Cristo. Y Juan en su primera carta lo escribe y dice así. Dice, lo que era desde el principio, primera de Juan capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol está testificando eso que nosotros vimos, que nosotros palpamos,
ese verbo, porque la vida fue manifestada tocante al verbo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se manifestó Cristo, que es vida eterna. ¿A cuántos se le ha manifestado Cristo? ¿Cuántos han tenido revelación de su gracia, de su amor salvador? Tiene que haber gozo. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. La comunión con Cristo produce gozo y da un gozo que es completo, grandioso, poderoso. No le digo que no tengamos momentos bajos de tristeza, pero esa no puede ser la marca de un cristiano. La marca de un cristiano debe ser gozo. La Biblia habla de gozo como una marca de la salvación y comunión con el Señor. David, en un momento de su vida, tropieza, peca contra Dios y contra su prójimo. Y ese estado de vida lejos de Dios produce dolor, tristeza, angustia, carga. Y en el capítulo 51 del libro de Salmo, el versículo 8, dice David, déjeme leer el 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A veces pensamos los cristianos evangélicos y mucha es como esa cultura evangélica de creer que los únicos pecados son los pecados en el área sexual, y así que lo denunciamos muchísimo, o que sea borracho, o que sea un adicto a qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero déjeme decirle que cuando un cristiano deja de orar, está pecando. Cuando un cristiano deja de leer la palabra de Dios, está en pecado. Entonces eso quita el gozo. Cuando un cristiano rompe la comunión con otros cristianos, eso quita el gozo. Cuando usted deja de una estrecha comunión con los santos para querernos, para amarnos, para honrarnos, para apreciarnos, para valorarnos, eso quita el gozo. Y David dice así: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué le había quitado el gozo a David? El pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu torcido, angustiado, enojado, con falta de perdón, el gozo se va. El gozo debe ser una marca de un discípulo de Cristo. Eso debe ser contagioso. La gente debe ver en nosotros el gozo del Señor y deben querer tocar ese gozo y vivir en él. Amén. Así que la Biblia habla de gozo como una marca de salvación y de comunión. Lea el Salmo 51 completo y va a encontrar que David
habla, oiga el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es una riqueza, es algo poderoso y extraordinario. El gozo de ser salvo. Amén. El gozo del cristiano no depende de lo que Cristo es y de lo que ha hecho a nuestro favor. ¿Entendió eso? No depende de circunstancias. El apóstol Pablo habla de gozo en medio de grandes dificultades. Creo que casi todo el mundo sabe esa porción de Filipenses capítulo 4. Es tan citada, es usada aún por los terapeutas cristianos, citada y ministrada. El apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Gócense en el Señor siempre. Y otra vez, gócense. Estén gozosos en Él. Por su salvación, por su provisión, por su liberación. Porque es Rey de reyes y Señor de señores. Porque me amó, me salvó y me lavó con su sangre. Gócense en Él. Estaba preso Pablo cuando escribió esto. Eran circunstancias difíciles y adversas. Estaba sentenciado a muerte en una cárcel extranjera, lejos de lo de él. Nadie le podía llevar una cantinita de mangú al apóstol. Estaba en Roma. Y desde allí escribe a los cristianos de Filipo y le dicen: gócense en el Señor. Y otra vez les digo: regocíjense en Él. El gozo es una marca de un discípulo de Cristo. Pablo predicó de gozo estando preso. Pablo predicó de gozo estando esperando la muerte. Por eso, el gozo del cristiano no depende de las circunstancias. Depende del Espíritu de Dios, que como fruto lo establece en nosotros. Aleluya. Los discípulos predicaron la palabra. Y dice que esa palabra, esa porción que leímos en Hechos, dice que esa palabra produjo gozo en los gentiles. A los gentiles se les dijo: ustedes también fueron tomados en cuenta para salvación. Y eso trajo un gozo grandísimo. Se gozaron. La porción que leyó Eduardo al inicio del culto, Hechos capítulo 13, el informe de Pedro a la iglesia, porque él fue a predicar a unos gentiles y por poco lo enterraban vivo. Y Pedro explica todo eso. El gozo que produjo saber que los gentiles también habían sido tomados en cuenta para salvación. Usted y yo. Predicaron la palabra a los gentiles y tenían gozo por la palabra. Todo lo que habían dispuesto su corazón para salvación y recibieron salvación. Escuche eso. Hay gente, yo le estoy dando esta palabra esta mañana aquí. Y yo espero que usted la reciba y camine en ella. Porque no vale que usted tenga el conocimiento. Vale que usted haga la práctica de la verdad de Dios en su vida. Cuando su vida se enreda y el gozo del Señor se va por alguna circunstancia, arregle la circunstancia y dígale al Señor como David: vuélveme el gozo. Tráeme paquete para atrás. Yo quiero ese gozo. Porque es una marca de un discípulo de Cristo. Las circunstancias, lo leímos ahí en Hechos.
en el capítulo 13. Hemos estado leyendo este libro hasta el capítulo 15. Pero los judíos, el versículo 50 de Hechos 13, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas los discípulos están predicando, la palabra de Dios está llegando, la gente se está salvando y está gozoso por ser salvo. Pero los judíos, los religiosos, porque los religiosos a veces hasta se molestan con los que tienen gozo. Y usted sabe cómo le dicen, hasta fanático. Ese ha vuelto un fanático. Nada más habla de Cristo. Ojalá que nosotros nada más habláramos de Cristo. Con tanta facilidad que yo oigo que los muchachos hablan de béisbol, de básquet y de otros deportes, tan aficionados que se ponen. Pues así de aficionados debiéramos de ser, porque Pablo dice, y hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que sea esa una conversación que produzca gozo en ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes al estudiar la palabra de Dios sienten que le da gozo. Viene una revelación y aquí hay gente que me dice a mí, como la comadre Noemí despertó eso en mí, me llama, comadre, escribieron algo nuevo en la Biblia. Y me lee una porción que ha estado ahí, ella la ha leído muchísimas veces, pero que hay un momento que ella la lee y se le revela un principio que ella no había entendido, y en ese momento le trae un gozo que me llama y me dice, solo escribieron nuevo. No, no hay nada nuevo. Todo está ahí. Lo nuevo es la revelación que Dios te da. Y produce gozo. Dígame si le ha pasado a usted. Me pasa cada día a mí. A veces Socorro va a mi casa a compartir a eso. Ella lee una porción y dice, mira, vine aquí para compartir esto contigo. Porque eso parece que no estaba ahí. Lo hace Lourdes, lo hace Lesbia. La palabra de Dios produce gozo. Cuando se nos revelan los principios, la verdad de Dios para nosotros. Y aquí la palabra de Dios está siendo predicada. Los discípulos están gozosísimos porque la gente se está salvando. Pero los religiosos instigaron a mujeres distinguidas. Mujeres con poder monetario, mujeres influencia en el pueblo. ¿Usted sabía que hay gente así? Cuando Eliseo le habló a la viuda para orar por ella, para que tuviera, le dijo, ¿qué te puedo dar? Por tú distinguirme a mí, yo te quisiera dar un regalo. Y ella le dijo, no, yo no necesito nada, porque yo soy una mujer que vivo en medio de mi pueblo. Estoy aquí arriba, soy de la alta sociedad, no me hace falta nada. Pero ya Jesse le había soplado al profeta y le había dicho, ella no tiene hijos, ella es estéril, ella le hace falta algo. Siempre Dios sabe lo que nos hace falta. Aunque nosotros no presentemos así con el pechito de que todo está bien. Hay gente que es posturoso y que todo está bien, pero Dios sabe que no. Pero esta mujer es distinguida. Mírenlo ahí como lo dice la Biblia. Pero los judíos, los religiosos, instigaron a mujeres piadosas. Número uno, piadosas. Eso quiere decir que eran mujeres adoradoras. Eran de la iglesia. ¿Ah? ¿Usted cree que el malvado no tiene su secuaces ahí sentado, sequitica? Mujeres piadosas, adoradoras de la iglesia.
pero fueron instigadas por los religiosos. Tenga cuidado por quién es usted instigado. Tenga cuidado quién le dice a usted que se ha vuelto fanático. Tenga cuidado quién le dice a usted que ya no hay que hacer ministerio, que ya usted acabó. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con el que le dice usted ha hecho mucho ya, deje que otros hagan. Tenga cuidado, Cueto. De esos exploradores ya, déjeselo a esos muchachitos. Déjeselo a Jadiel, a Nehemías. Tenga cuidado. No son buenas voces. Estos religiosos instigaron a mujeres piadosas, adoradoras, que amaban a Dios y que estaban ahí con buena intención, pero que su intención le fue torcida por voces religiosas. Y a veces nosotros estamos sentados como religiosos ahí, cavilando, con los pensamientos que las cosas deben ser como nosotros creemos que deben ser. Los asuntos deben ser como Dios dijo que deben ser. Él dijo que el gozo es una marca de los discípulos y debemos de estar gozosos. Distinguidas, mujeres que tenían nombre, mujeres que tenían influencia. Lo he visto en mi caminar cristiano. Lo he visto, se lo he testificado. Cuando Misael y Débora decidieron ir a las misiones, la gente de más alta esfera, cercano a mi corazón, se acercaban para decirme: ustedes son locos, dejar a esos muchachos para allá. Ustedes están locos. Muchachos profesionales que pueden hacer una carrera. Como si una carrera fuera máximo que tocar vidas para Jesús. Una carrera es importante y es bueno. Y animo a los jóvenes a alcanzar su desarrollo personal. Pero eso no es lo máximo. Lo máximo es Jesús viviendo en el corazón del ser humano. Pues mire aquí. Mujeres distinguidas, mujeres de influencia, mujeres piadosas. Y los principales de la ciudad, los que tenían nombre, porque esos son los que tienen poder de influencia. A veces la gente oye de uno que tiene nombre, que dice una cosa y lo da como bueno y válido, aunque no se ajuste a la verdad de Dios. Lo dijo fulanito Perencejito, principal de la ciudad. Aunque sea principal de la ciudad, si no se ajusta a la verdad de Dios, no camine con eso. ¿Cuántas voces? Usted está oyendo todas las voces que se levantan ahora para que nosotros caminemos en lo que se llama la ideología de género, y nos hacen sentir torpe, bruto, quedado, nos hacen sentir de todo, como que estamos atrás, como que el cerebro se nos tostó, como... Y porque lo dijo tal fulanito, y porque lo dijo tal fulanita. Son voces del diablo, aunque sean principales de la ciudad. Y a veces nosotros entramos en angustia. Ay, pero es verdad. Es verdad que las tres causales se debe votar por las tres causales. Es verdad, porque tal fulanito está ahí y tal fulano. Y la lista es grande. Y la lista es de principales de la ciudad. Pero si nosotros creemos que la vida del ser humano es desde la concepción, desde que el óvulo y el esperma se juntan y son puestos en la matriz de una mujer, ya eso es vida. Y ya ahí está la imagen de Dios. Aunque digan lo que digan y lo diga quien lo diga, tenemos que seguir creyendo los principios de Dios. No nos puede quitar el gozo lo que el mundo dice, o lo que le dice una legislación, o lo que dice un presidente. No me quite el gozo. Mi gozo es Cristo y su verdad. No se deje intimidar por voces.
Estos eran los principales de la ciudad, los judíos. Y se levantaron en celos. Ahí lo dice. En el 45 dice: pero viendo los judíos, los religiosos, la muchedumbre que se había convertido, se llenaron de celos. El diablo no va a estar contento cuando usted manifieste el gozo de Cristo. Cuando usted contagia a otro con el gozo del Señor. Se llenaron de celos. Y dice que el celo es una emoción que aflora cuando nos sentimos amenazados. Y Santiago dice que donde hay celo, hay perturbación, hay contienda y hay perversidad. Y eso había en esos religiosos, aunque eran principales. Así que quien rige nuestra vida, nuestra conducta y nuestra cultura no son la gente que están arriba, por enchalinados que estén, por bien formados que estén, por currículos que tengan. Ellos no son los que trazan nuestra línea de conducta. Nuestra línea de conducta está trazada por la verdad de Dios. Nosotros no estamos viviendo tiempito bonito. Sepa eso, que la persecución aquí no es llevar a un cristiano a la horca, ni meterlo preso porque predique ahí en la esquina. Eso no, eso está blindado en la Constitución. Pero tenemos persecución de nuestros principios. Y ustedes escucharon en estos días cuando Ezequiel Molina dijo: cuando dos hombres se casaron y gente muy distinguida de esta nación fueron padrinos y fueron a beberse los whisky y los finos vinos con ellos. Y Ezequiel dijo: es un asco. Y ustedes vieron en las redes cómo comenzaron a comerse a Ezequiel, porque dijo eso. Pero usted y yo tenemos que decir: dos veces asco, porque es contra natura, porque viola el orden de Dios. Me importa, como dice el positivo, porta a mí. Reciban saludos. El positivo siempre llama y manda saludos. Celos, perturbación, crearon perturbación en la gente. Es decir, lo entraron en confusión. ¿Será lo que esta gente predica es verdad o no será verdad? ¿Qué pasa? Blasfemaron, dijeron palabras ofensivas, injuriosas, maliciosas, palabras de ofensa. Eso es lo que estamos escuchando contra los de pensamiento vida, contra los cristianos, contra los que defienden la vida, contra los que están en contra de las tres causales. Palabra ofensiva, injuriosa, maliciosa, palabra de ofensa. Eso es persecución. Y usted y yo como cristianos, eso no nos puede quitar gozo. Que nos digan, como decían cuando yo me convertí. Ya eso no lo dicen. Pero mire, cuando yo me convertí yo era una niña. Pero mire lo que decían: convertido, perro vestido. Convertido, perro vestido. Aleluya, caco de puya. Usted no se convirtió en esos tiempos. Yo me convertí en esos tiempos. Aleluya, caco de puya. A los convertidos no le den la cena, tírenlo en la cerca para que coman hierba. ¿Qué quería decir eso? Son burros. Comenzó Dios a usar a un ministro de lo nuestro que murió, que fundó varias iglesias en el este, y lo cogieron preso porque se armó un pleito entre convertidos y no convertidos y dieron pedra y de todo ahí. Y llevaron al pastor preso, y cuando lo llevaron al cuartel, Emilio Herrera, cariñosamente Emilito, los presos que estaban ahí dijeron: ay, no, que ese hombre convertido le van a crecer las uñas y va a echar rabo y va a echar pelo. Ay, no. Y usted sabe dónde pusieron a Emilito, donde apresaban los burros y la vaca
Ahí lo pusieron a él con los animales. Fue tratado como un animal. Eso no se da ya, pero se da otra clase de persecución. Hay palabras injuriosas, blasfema, violenta contra los que tienen pensamiento de Cristo. Que eso no nos quite el gozo. No deje que nada le quite el gozo de Cristo. Dígaselo al hermano que está al lado suyo así, dígaselo al pasito. Que nada te quite el gozo de Cristo. Esos religiosos crearon contradicción o falta de acuerdo. Eso y mucho más lo enfrentaron los discípulos. No solo Pablo y Bernabé, sino todos los que habían creído en Cristo en ese tiempo. No solo serán perseguidos los que pueden hablar en la radio o en la televisión. Van a ser perseguidos los niños desde las aulas de escuela. Están siendo perseguidos con ideología malvada. Están queriendo obligarnos a caminar en sus ideologías. Y de pronto nosotros entramos en angustia. Enséñele a sus hijos que amar a Dios está por encima de toda la cosa. Enséñele que Dios es más. La enseñanza de todo esto debe ser lo que dijo el apóstol. Y estaban todos llenos del Espíritu Santo. 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 Usted puede cerrar un minuto sus ojos. Ponga su brazo encima de alguien que está al lado suyo. Ore por llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar a poner de lado el pecado, la ofensa, la injuria, el maltrato, las voces religiosas. Ahora llena a mi hermano del Espíritu Santo. Enciende tu fuego en mí, hermano, dígaselo. Declare palabra profética sobre esta casa. Declaramos que esta casa será llena del Espíritu Santo siempre. Que no habrá diablo ni demonio que penetre nuestro gozo. Que seremos una casa marcada por el gozo del Señor, independientemente de las tinieblas, de las voces injuriosas, de las voces maliciosas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo. Esta puede ser la experiencia de cada día en la vida cristiana. Lo que Jesús dijo fue que Él nos dejó su gozo. Usted lo tiene ahí en la Biblia, la palabra de Dios, Juan capítulo 15. Jesús dando despedida ya a los discípulos. 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Nada puede quitar el gozo del Señor en nosotros. Las tinieblas no la pueden quitar. Los demonios no la pueden quitar. La enfermedad no la puede quitar. La muerte no lo puede quitar, porque Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Su gozo debe estar en nosotros como una marca. Llenos de gozo. Gozo. Los discípulos tuvieron gozo
gozo en medio de la afrenta. Los discípulos caminaron con gozo en medio de la persecución. Los discípulos caminaron con gozo en una cárcel. Los discípulos caminaron con gozo cuando se le golpeó y se le echó fuera de la ciudad como basura. Los discípulos caminaron con gozo cuando fueron perseguidos por los magistrados, cuando fueron acusados falsamente. El gozo del Señor no se le quitó. La conversión de otros le hacía producir cada vez más gozo. El apóstol Pablo dijo que él quería terminar su carrera con gozo. Hechos, en su capítulo 20, el apóstol Pablo dice: el gozo debe ser una marca al yo terminar mi carrera. Hay gente que comienza la carrera pero no la termina con gozo. He visto eso en ministros que luego de su jubilación parece que el gozo se le va. Cuando ya están sentados que no pueden caminar, parece que el gozo se le va. Pablo dijo así, Hechos capítulo 20, versículo 12 y 14. Dijo así: no, esa no es la porción. Parece que lo anoté mal. Pero ustedes saben que Pablo dijo que él quería terminar su carrera con gozo. Usted comenzó con muchísimo gozo. Usted brincaba, saltaba y estaba gozoso de predicarle a otro. Eso tiene que seguir. No deje que nada lo marchite en el camino. No deje que nada lo estropee en el camino. No deje que susurro de mentira lo estropeen y lo aletarguen. Deje que el gozo del Señor sea su fortaleza. Eso fue lo que dijo Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los cristianos primitivos tenían gozo por comer juntos. Dice que comían con gozo y con alegría de corazón.